damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 7. Versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 37. Este Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Pero el pueblo que hizo no escuchó a este profeta. ¿Quién era este profeta? Jesucristo. Este mismo texto usó Pedro cuando habló también ahí al grupo de los judíos que habían dicho: varones israelitas, ¿qué haremos? Arrepentidos y convertidos, y vendrá tiempos de refrigerios. Este mismo texto usó. Pedro también habló lo mismo. Ahora Esteban está usando el mismo texto. ¿Significa que ellos estaban de acuerdo o no? Este profeta que dijo Moisés que iba a levantarse era Jesús, era el Cristo, era el Mesías. Pero ustedes, de la misma manera que nuestros padres rechazaron a Moisés, rechazaron a José, rechazaron a todos los profetas, le han rechazado. No han querido someterse a él. Le han tomado en poco. ¿Quién te ha puesto como autoridad sobre nosotros? De la misma manera. Ahora sí. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Acá hay una cosa que aclarar, porque acá dice que Moisés, el libertador, el que fue enviado por Dios con señales, con prodigios, de todo lo que estamos hablando, estuvo en la congregación en el desierto. Y yo he visto en la Biblia, si ustedes buscan la palabra congregación, por lo menos en los 5 primeros libros está no sé cuántas veces, creo que habrá más de 100 veces. Congregación de Israel, congregación de Israel, congregación de Israel, congregación, toda la congregación, toda la congregación, toda la congregación. Y haciendo una investigación profunda, la traducción de congregación al griego, vamos a ir, es eclesía. Congregación, español. Griego, eclesía. Y eclesía es la palabra que nosotros conocemos ya en nuestro idioma como iglesia. Entonces, si quitamos esta palabra congregación y ponemos la palabra en griego, como debe ser, diría eclesía, y la cambiamos otra vez a nuestro idioma, que es castellano, diría iglesia. Entonces diría así: este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto. Perdón, en el desierto no había todavía iglesia. La iglesia comenzó en Hechos recién. Acá no dice así. Por lo menos acá no está escrito así. La iglesia ya estaba ahí formada. La iglesia no es algo nuevo. Es algo que ya estaba siempre. Que estaba ya siempre formado. Ahora vamos a ver unos textos si tienen sentido. Porque también la palabra de vida va para la iglesia. Para la congregación. Que estaba en Israel, que para el pueblo de Israel, para ellos va la palabra de vida, no para otra gente. Dios no le dio a los pueblos paganos la palabra de vida, dio a su pueblo, y su pueblo, los escogidos, tendrían que llevar esta palabra al mundo entero. Pero para que el mundo entero acepte esta palabra, sea parte de esta palabra, tenía que hacerse miembro de esta congregación. No podían ser aparte. Nosotros somos aparte de otra congregación. No, tiene que ser de esta congregación para que esta palabra llegue a usted. Tiene que aceptar los estatutos
establecidos en esta congregación. Estamos hablando de la congregación bíblica, no de esta congregación, que conste eso en el acta. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Por eso no puede haber muchas congregaciones. Solo existe una congregación bíblica, la que está acá en la Biblia. A ver, vamos a ver. Éxodo capítulo 16. En busca de la verdadera congregación o iglesia. Vamos a ir. El eterno problema de muchos por años. ¿Cuál será la verdadera iglesia? ¿En cuál de las verdaderas iglesias debo someterme? Vamos a ver. Éxodo 16. Y yo solamente tomé algunos textos, pero hay muchos más, pero por falta de tiempo vamos a compartir algunos. Ustedes pueden buscar en su Biblia la palabra congregación, así hacer las concordancias y van a ver cuántas partes, cuántas veces sale. Éxodo 16:10 dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria del Señor apareció en la nube. Esto es cuando ellos estaban recibiendo el maná del cielo, cuando Dios les estaba dando el alimento para que ellos puedan sobrevivir en el desierto. Dios habló a toda la iglesia, acá dice, a toda la iglesia de los hijos de Israel, y miraron hacia el desierto, y aquí la Shekinah, ¿no?, la manifestación de Dios se presentó ante ellos en la nube. Otro texto, primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. ¿Se acuerdan que Jesús le había dicho en la Biblia que Él era el maná que descendía del cielo? Sus padres comieron el maná del desierto, pero yo soy el verdadero maná. Si nosotros creemos también que Él es el verdadero maná, entonces estamos creyendo que esa congregación recibió un maná del cielo, pero el verdadero maná está llegando ahora a nosotros, en carne. 28, 8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación del Señor, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Esto es la palabra que David le está diciendo a su hijo Salomón. Miren lo que le está dando: mandato. Ya él va a entregar el trono, va a darle todo el poder. ¿Qué le dice? Ahora pues, ante los ojos de todo Israel. ¿Y cómo le llama David a Israel? Congregación del Señor, de Dios, de Elohim. ¿Sí o no? Iglesia de Dios. A toda la iglesia de Dios, escuchen, toda la iglesia de Dios. ¿Qué le dice? En oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Hagan las cosas que está escrito en la palabra de Dios como iglesia de Dios, para que esto perpetuamente le pertenezca a ustedes y a sus hijos. Pero nosotros sabemos que ellos no hicieron así. Otro texto, Esdras 2. Esdras 2. Esdras capítulo 2. Versículo 64. 2:64. Aquí sale, es un largo capítulo, ¿no? Los que volvieron con Zorobabel, el regreso de los cautivos que estaban en Babilonia. ¿Cómo se les llama también? A los que regresaron de Babilonia a la tierra de Judá. Esdras capítulo 2, versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Acá sale otra vez la palabra congregación y algo más resaltante: como un solo hombre. A la iglesia, ¿cómo se le llama en el Nuevo Testamento? El cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, como un solo hombre. Eso está escrito también en Efesios capítulo 2, que serán como un hombre. Entonces toda la congregación, toda la iglesia unida
como un solo hombre, era de 42.300. Sigamos otro texto. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Solo estamos viendo algunos textos, ¿no? Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros. ¿Y qué dice ahí? De las congregaciones dadas por un pastor. ¿A qué se está refiriendo Salomón? Salomón escribió Eclesiastés. Otra vez, las palabras de los sabios son como aguijones, dice, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces se está refiriendo de las iglesias. Congregaciones son la iglesia. ¿Quién dirige una iglesia? Un pastor. Muchas veces su palabra son clavos, ¿no? Como, ay, ¿por qué? ¿Por qué me dice esto? Uy. ¿Sí o no? Duele, ¿no? Así que así estaba hablando el sabio Salomón. Pero hay más, Ezequiel 13. Ezequiel 13. Ezequiel 13. Y acá se habla de la condenación de los falsos profetas que dirigían a la congregación de Dios y las engañaban, la iglesia de Dios. Ezequiel 13:9 dice: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscriptos en el libro de la casa de Israel, ni la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy el Señor. Así está escrito. Este es un juicio terrible para los falsos pastores, para los que enseñan mentira. Ellos van a quedar fuera de la congregación. Y otra vez, si ponemos congregación en su traducción en griego, ¿qué vamos a poner? Eclesía. Entonces, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la eclesía de mi pueblo, en la iglesia de mi pueblo. ¿Cuál es la iglesia? La que Dios fundó, la que el pueblo fundó, la que Jesucristo estableció, la que ya apareció ahí en el desierto con Moisés. Esa es la iglesia de mi pueblo. Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. ¿Qué es el libro de la casa de Israel? ¿Cuál es el libro que la casa de Israel usa? ¿Cuál es el libro que Dios bajó, descendió de arriba? A ese se le llama el libro de la vida. Por eso es palabras de vida que darnos, dice. Las palabras están escritas en un libro. Estas personas que se oponen a lo que está en esta palabra van a quedar fuera de mi pueblo. Así está escrito. Y de Israel, ni la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy el Señor. Hay más. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Yo quería dejar este tema para fundamentar bien. Hebreos capítulo 2, versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esta es una palabra que está escrito en Salmos 22, un salmos mesiánico. ¿Quién es el que nos va a alabar en medio de la congregación? ¿Quién es el que va a cantar alabanza en medio de la congregación? El Mesías. Es un salmo mesiánico. Entonces, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es el que va a anunciarnos el nombre del Señor Todopoderoso? ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sí o no? ¿En medio de dónde? De la eclesía, de la congregación. Una vez más, ya esto estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ya esto estaba escrito ahí en Éxodo. Ya estaba escrito ya antiguo. La congregación de Dios estaba desde el principio. A ellos se le tiene que anunciar su nombre. El Mesías vino para eso. Por eso, cuando Moisés se presentó ante la zarza ardiente, ¿quién me envía? Les voy a decir. Dice, dime, ¿quién me envía? Y ahí Dios le declaró, yo soy el que soy. Yo soy Yud-He-Vav-Hei, dice en la traducción hebrea. O Yahweh. Algunos la han cambiado como Yahweh. Le agregó una A y una E, Yahweh. Así. Este nombre le vas a decir, porque ellos no conocían ni quién es su Dios. Yud-He-Vav-Hei me envía, Yahweh me envía para liberarlo. ¿Y cómo sabemos que te envía Él? Y ahí está la señal, la serpiente, control sobre el diablo, control sobre Satanás. Y liberación del pecado, limpieza del pecado.
Eso es, ¿cómo tenemos control sobre Satanás? ¿Qué usó Jesús para controlar a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué usó Jesús para limpiarnos del pecado? Su vida, su sangre. ¿Sí o no? Su corazón estalló, su corazón explotó. ¿Sí o no? Se quebró. ¿Sí o no? Él usó eso para que nosotros quedemos fuera de la lepra. Por eso el nombre de Dios iba a quedar en medio de nosotros como nuestro Señor, nuestro dueño. Amén. Sí. Bueno, ahora vamos a ver la palabra iglesia, en qué parte se usa y cómo se usa. Vamos primeramente a Mateo 18. La palabra iglesia ahora vamos a analizar. A ver si tienen relación o si es totalmente otra cosa. ¿Se dieron cuenta que la palabra congregación se refería a la iglesia? Ahora vamos a ver si la palabra iglesia se refiere a congregación. Vamos a ver ese punto. Mateo capítulo 18. Antes, en capítulo 16, había una cosa que quería leer, me olvidaba. Capítulo 16, 18. 16, 18. ¿Se acuerdan cuando Pedro había dicho que tú eres el Hijo de Dios viviente? Así tú eres el profeta enviado por nuestros padres, el que estaba escrito en la palabra. Pedro entendió ese punto. Pedro entendió que él era el que decía en la Escritura que Moisés había dicho que iba a ser enviado para hablarnos la palabra. Entonces, ¿qué le dice Jesús? 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el entender que la Escritura viene de Dios es algo que Dios también nos la revela. ¿Sabían eso? El entender que esto viene de Dios, que esto Dios nos estaba diciendo, que esto es un mensaje de Dios, eso es algo que Dios trabaja en nuestro corazón. Por eso le está diciendo, bienaventurado, realmente eres bienaventurado, porque has entendido este punto. Hasta esta parte, ¿no? Claro, nosotros tenemos que entender que él entendía la parte del Mesías triunfante, vencedor, triunfador. Pero ¿qué parte no entendió otra vez? La parte del Mesías que moría por los pecados. De ahí es que traerle recta después Jesús más abajo. Es un tropiezo, ¿no? Por eso hay la confusión ahí. Una parte entendió, pero otra parte no entendió. Entendió la parte de dominio sobre Satanás, pero no entendió la parte sobre liberación del pecado. Yo tengo que morir, tengo que pasar sufrimiento. Por eso cuando Jesús primero le habla acerca de quién es el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, el que vas a dominar a Satanás, que tiene poder, control. Ah, muy bien, eso te lo reveló mi Padre. Pero cuando le habló la segunda parte, que yo tengo que ir, tengo que morir, porque tengo que liberarle a ustedes la lepra del pecado, no, de ninguna manera eso te acontezca. No, ahí sí ya Satanás te engañó y otra vez. El hombre es así, ¿no? Entiende una parte y otra parte no entiende. Bueno, después dice ahí, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación o mi iglesia, mi eclesía, y las puertas de la muerte del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué le está diciendo? Yo sobre esta palabra, ¿qué es la palabra que Pedro está diciendo? Tú eres el Hijo del Dios viviente, el que tiene el poder, el control sobre la serpiente. Sobre esta palabra, roca. Él es el que tiene el control sobre la serpiente, ¿o no? Voy a edificar mi congregación. Personas que tengan también la misma fuerza, el mismo poder de controlar a la serpiente, de dominar al diablo. ¿Cómo harían eso? ¿Qué le daría a Dios para que controlen al diablo? La Escritura, la palabra. Por eso del monte Sinaí iba a venir el poder de Dios, la palabra de Dios. Ellos iban a recibir. Eso es lo que iba a venir. ¿Entienden hasta acá? Mi iglesia la edificaré. Ahora sí, 18. San Mateo 18, 17. 18, 17. Y esta es una palabra que dice cómo se debe perdonar al hermano, ¿no? Entonces, por tanto, versículo 15 vamos a leer, 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Así, si tu hermano peca contra ti, y recuerden que peca contra ti quiere decir si hace algo que está escrito en la ley que no hay que hacer. No es, por ejemplo, peca contra ti que préstame dinero, por favor. No, no tengo. Ah, maldito, malvado, ¿por qué no me prestaste? Me enojo. Eso no es peca contra ti. No es porque hace algo que a mí nomás no me gusta o no me saludó, no sé, y yo ya me enojo.
Muchas veces la gente así siente que uno peca contra uno, por cualquier cosa. No, cuando es algo que está escrito en la Biblia, en la ley de Dios, eso es peca contra ti. Entonces, para reprenderle, ¿qué vas a usar? Ya que él contra la palabra pecó contra ti, usó algo de la palabra para pecar contra ti, ¿cómo le vas a reprender? ¿Qué vas a usar para reprenderle a solas? Hermano, vení un poco acá. Vos la vez pasada me dijiste así, me trataste así, y según la Torah, la ley de Dios, el mandamiento de Dios, está escrito que así no hay que tratarle, hermano. Aquí Dios escribió, así que arrepentíos. Ay, perdona, hermano, antes se me pasó y ahí ganaste otra vez, tu hermano volvió otra vez a la palabra. Eso quiere decir, o sea, tu objetivo no es lo que te perdone, me siento bien ya, no, que tu hermano vuelva otra vez a la palabra. Ese tiene que ser tu objetivo, ¿sí o no? Pero muchas veces la persona, su objetivo es que le alabe, y sí, te honra, así. No, es que bueno, eso es lo que está diciendo acá. Más, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y acá podemos cambiar otra vez. ¿A quién? ¿A la congregación o no? A la congregación. ¿Qué sería la congregación? Los hermanos. Dilo a ellos. Pero acá no vamos a ver, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo acá. Dilo a la iglesia. Entonces, a ver, hermano Juan Carlos, permiso, pastor, quiero hablar algo. A toda la iglesia quiero comunicarles algo. Hermano Isidoro, la vez pasada pecó contra mí, conforme a la Torah, y yo le reprendí, no me escuchó, le llamé a Víctor y a Luis, le reprendimos y no me escucharon. Ahora queremos declarar ante toda la iglesia su falta. ¿Será que a eso se refiere? No, no se refiere a eso. En aquel momento, cuando se refería a la iglesia, a la congregación, se refería a los líderes, a los encargados. Sí, a ellos tiene que decirle, al grupo de líderes. No podés venir a decirle una suciedad de alguien a todo lo que a ver, ¿dónde cuadra eso? Hermanos, este hermano le dijimos así, hizo así. ¿Qué es lo que vos estás transmitiendo entonces? Que todos tengan ¿qué hacia él? Odio y rencor. Entonces había un grupo preparado por Dios de 32 personas que era lo que dirigían la congregación, la iglesia. Ahora en ese tiempo eran los apóstoles, serían los apóstoles. Los apóstoles, los diáconos, a ellos se van a reunir y a ellos se les tiene que decir. Por eso, cuando había un problema grave, ¿dónde se les trajo a los apóstoles? Ahí en el Sanedrín, ahí en el grupo. Esa era la congregación en ese momento, porque ellos eran los representantes de la congregación. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Ahí se estaba debatiendo todo. No se les salía y se les decía ahí en pleno templo a todos, estos son unos culpables. No se hacía así, como nosotros muchas veces pensamos. O muchas veces muchos pastores piensan, para sentirse bien, este hermano pecó, yo le hablé y no me hizo caso. Ensucia el nombre de una persona y hacen que los hermanos tengan odio hacia esa persona, está triplemente pecando. Si en el consejo, en los hermanos mayores, los hermanos ya que dirigen la palabra, la iglesia, los hermanos entendidos, no acepta, ahí que dice, y atienda muy bien lo que dice que hay que hacer con esa persona. No acepta el consejo de los hermanos ya entendido en la palabra, que conocen la palabra, no solamente de uno, sino de un grupo. No acepta ese consejo que dice ahí. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Y por qué eso? A ver, ¿quién me explica? ¿Por qué le voy a tener por gentil? ¿Qué es un gentil? ¿Quién sabe qué es un gentil? Una persona que no es parte del pueblo, que no está sujeta al pueblo de Dios, ni a las leyes de Dios, ni a la escritura. Entonces vos no sos israelita, vos no sos la congregación, ya que no aceptás, te estamos mostrando la escritura, la palabra. Entonces vos, sí, no es que, fuera de acá, maldito gentil, apartado de mí, hacedores de mal. No es así. Entonces vos no estás entonces todavía en la congregación. Vos no sos miembro de esta congregación. ¿Por qué no aceptar lo que dijo David? Dile a toda la congregación, aceptar los estatutos, decretos, leyes de Dios. Entonces por eso tenle por gentil. Pero aparece otra palabra, publicano. Gentil y publicano. ¿Y qué es un publicano? Uno que aparentemente es israelita, pero le traiciona al pueblo. ¿Entiendes? ¿No? El gobierno de Roma escogía a algunos israelitas para que cobren impuesto a los ciudadanos. Pero ese no era el pecado. No piensen que el cobrar impuestos era el pecado. ¿Cuál era el pecado?
que ellos robaban, aprovechando este cargo, ellos robaban al pueblo. Entonces cuando alguien le denunciaba, estos gentiles le traían policía y le estafaban y le robaban y le saqueaban, hasta muchas veces mandaban matarlos. Porque ellos tenían también autoridad. Por eso un publicano podía decirle a unos soldados, estos no quieren pagar los impuestos. Ya los soldados venían y hacían de la suya. Entonces, ¿cómo se le considera entonces a ese publicano? Traidor. Un traidor. Entonces, ¿terrible o no? Parece que es con nosotros, parece que está con nosotros, pero a la hora de la verdad nos traiciona. Considerarle como un traidor entonces. Porque dice que está con lo que conoce la palabra, pero nos traiciona. Así dice, considerarles. Esta persona entonces, si yo ya le considero a él un gentil, ya ¿por qué le voy a hablar más la palabra? Él todavía no está de acuerdo con la palabra, entonces no tengo por qué tirarle más maldiciones. No quiere decir que vaya y le maldiga, vos no aceptas la palabra, te hace al infierno, maldito. No, simplemente, hola, saludarle nomás, ya, él no entendió. Perdonarle quiere decir eso. No haya más sentir rencor contra él, porque él todavía no entiende nada. O por lo menos no quiere entender. O no entiende nada, o es un publicano. ¿Qué es publicano? Entiende todo, pero es un traidor. Entonces, hasta ahí no te metas con traidores. Déjale nomás. Dios va a hacer su justicia. A eso se refiere. Y acá sale la palabra iglesia. Entonces, un gentil no tiene nada que ver con la iglesia, con la palabra. Pero hay más. Hechos 2. Hechos 2. No se cansen, por favor, no se cansen. Tenemos que saber bien este punto. Hechos 2. Versículo 47. Hechos 2, 47. Esto ya habíamos leído. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añadía? El Señor Dios. Rescataba. Por medio de la palabra de Dios los rescataba. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿quién les añadió pueblo a ellos? Dios mismo, con sus señales y con sus prodigios. Muchos extranjeros se unieron al pueblo de Israel. Nosotros queremos seguirlo a ustedes también. Nosotros queremos caminar con ustedes también. Porque nosotros hemos visto que su Dios es el Dios poderoso. Los israelitas no lo obligaron. Síganos, no. El ver ellos a su Dios poderoso haciendo milagros hizo que ellos quieran seguir. Entonces el Señor añadió. Cuando ellos iban por el desierto, una, ¿cómo se puede decir? Jericoniana, una cananea de Jericó, ¿cómo se llamaba? Rahab. El Señor también habló en su corazón con todos los milagros que había hecho. Ella dice que escuchó todos los milagros que había ocurrido y dice que el Señor puso en su corazón que este es el Dios verdadero. Entonces Dios añadió también esa mujer al pueblo y toda su parentela, dice, para que se haga parte de ese pueblo. Después, entrando en la tierra prometida, había otro pueblo que escuchó también todo lo que había hecho este Dios, cómo lo había salvado, cómo lo había liberado de otros reyes, y vinieron en una comitiva ahí disfrazado de mendigo, de pobrecito, los gabonitas, y se unieron también, quisieron ser servidores, siervos. Bueno, ustedes van a ser nuestros servidores, sí, no hay problema. Entonces, ¿quién iba añadiendo a la congregación de Israel? Pueblo, el Señor mismo. Lo mismo está ocurriendo acá. El pueblo, cuando veía las señales, los milagros, la manifestación, la vida del pueblo, el trabajo de Dios en sus vidas, se iba añadiendo. No necesitamos nosotros hacer proselitismo. Vengan acá, esta es la verdad, aquí está la verdad. No, necesitamos solamente seguirle a Dios, caminar en pos de Dios, y Dios va a ir añadiendo a la congregación, iglesia, los que ha de salvarse de este sistema, los que ha de liberarse de este pueblo corrompido. Hechos 20. Ustedes quieren saber cuál es la iglesia verdadera, entonces hay que ir profundamente, no hay que dejarla así nomás. Hay que profundizar, hay más. Hechos 20, 28. Y aquí sí está bien claro esto. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios ha puesto a algunas personas como obispos, como encargados para apacentar. La palabra apacentar, que es cuidar, mantener. Ese es el trabajo de los obispos, cuidar, mantener la iglesia. ¿Para qué Dios le puso a Moisés en el pueblo, frente a ese pueblo?
para mantener, cuidarlo, apacentarlo. Para eso le puso, y puso también obispos. ¿Me entienden? Entonces, otra vez sale acá la palabra iglesia. Iglesia, en griego, eclesia, que es congregación. La congregación. Y finalmente esta palabra, Hebreos 10:25. No es finalmente, hay dos más. Hay dos más. Hebreos 10:25. Y esto sí es algo que tenemos que considerar. Hebreos 10:25. Tal vez acá no sale mal la palabra congregación, pero sí sale congregarse. Que es igual. Hebreos 10, versículo, un ratito, 22 vamos a leer. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo haremos eso? A ver, ¿cómo haremos todo lo que dicen 22, 23 y 24? ¿Cómo vamos a hacer esas cosas? Y siendo fiel, teniendo mucha sabiduría, teniendo mucho conocimiento, teniendo mucho entendimiento. ¿Cómo haremos todas esas cosas? ¿Qué estábamos diciendo? De tener corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, firme sin fluctuar, porque fiel es el que prometió, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo haremos todas esas cosas? Que dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, y ahí está algo clave, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando la palabra está siendo más clara, se está profundizando más, es cuando más tengo que congregarme, ser parte de la iglesia. Para que todo esto funcione, tengo que congregarme. Ahora decir, no, yo no necesito congregarme para tener amor, para tener corazón puro, corazón sincero, para no tener mala conciencia. Yo no necesito congregarme. Entonces me estoy oponiendo a una palabra escrita aquí. Y una palabra que no se saca solamente en Hebreos, que está ya escrito en el Antiguo Testamento. 3 veces al año congregaréis a todo el pueblo, todas las naciones. ¿Con qué objetivo? Para darle a conocer mi palabra. ¿Con qué objetivo? Para que aprendan, para que teman y apliquen a su vida. Eso está escrito en el libro de la ley, en Deuteronomio o Éxodo. Está escrito así. Aparte también tendré una vez a la semana una congregación individual, por zona, que se habla del Shabbat. Entonces la congregación para el pueblo de Israel era importante, ¿o no? La reunión era importante. Ahí es donde se formaba realmente la naturaleza espiritual de un miembro. No se puede crear una persona espiritual solo. No existe. Necesita su congregación. Necesita realmente congregarse. Aunque le caigan gordo a algunos. Necesitan tener unión los hermanos. Para poder realmente decir que están trabajando delante de Dios. Eso está diciendo. No dejando. Y seguidamente. Y esto es lo que a mí más me sorprende. Que seguidamente después de ese versículo. No dejar de congregarse, miren lo que dice. 26. ¿Por qué? Y ya. Está hablando de no dejar de congregarse para que se cumpla la promesa de Dios, la palabra de Dios. Más todavía cuando se acerca aquel día del juicio, de la sentencia, la tribulación. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué haría que yo peque voluntariamente? Primero, dejo la congregación. ¿Por qué dejo la congregación? ¿Qué hay en la congregación? ¿De qué se habla en la congregación? Se habla de la ley de Dios. Se habla de cómo vivir conforme a la ley de Dios. Se habla de cómo andar conforme a los mandamientos de Dios. Y cuando yo salgo de ahí, voy a empezar a vivir conforme a las cosas del mundo. Eso es lo que el pueblo quiso hacer. En sus corazones se volvieron a Egipto, dice. Quisieron volver a Egipto. Ellos no tenían realmente el corazón de Dios. Eso es la verdad. Bueno, ahora sí, volvamos a Hechos. Volvamos a Hechos. Es un tema bastante largo, pero era importante definir bien.
Entonces, versículo 38. Este es el Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Al cual nuestros padres, que dice acá, no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Nuestros padres cuando recibieron esa palabra quisieron obedecer, no lo obedeces ahí. No queremos hacer lo que dice esta palabra. La palabra era palabra de vida. En la Biblia sale, está escrito en San Juan. Jesús dijo, ¿no? Las palabras que yo hablo son palabras de vida, espíritu y vida. También cuando Él le dice a los discípulos, ¿y ustedes por qué no se fueron? Porque muchos le abandonaron, dice. ¿Por qué le abandonaron? No queremos oír estas palabras. Duras son estas palabras. Pero los 12 quedaron. ¿Qué le dijo? ¿Ustedes por qué no se van también? ¿Dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así le habló. Después de haber sido rescatado, ¿qué es lo que puede darte vida realmente? La palabra. El rescate del mundo es para darte vida. No es, Dios no te rescató para matarte otra vez. Dios te rescató para que vuelva otra vez a la inmundicia. Eso solamente lo hacen los animales inmundos, como el perro y el cerdo. El cerdo vos le bañas muy bien, le deja todo bien perfumadito y al rato quiere ir al volcarse otra en el barro porque le gusta, porque es fresquito para él. Él no se siente mal estando en el barro. El perro, ay, me siento mal, dice, no, vomita. Y hace poco yo he visto a mi perro que hizo eso. Y después, ¿qué hace? Come todo. ¿Y se siente mal por eso? No. Ay, qué rico. Más rico es después de habérmelo comido otra vez. ¿Nosotros somos también perro o chancho? No. Somos realmente hijos de Dios. Animales puros. No animales inmundos. Animales que no tienen contacto con la tierra porque tienen su pezuña. Y animales que rumian, que realmente aprovechan el alimento, que le sacan la energía y las proteínas al alimento que consumen. Somos animales puros. Amén. Entonces por eso los alimentos que van no nos lastiman. ¿Por qué nos lastiman muchas veces los alimentos? Debe ser que no son alimentos establecidos por Dios. Por eso produce inmundicia en nuestro corazón. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Al final ellos prefirieron seguir a dioses. Queremos dioses, queremos cosas que palpemos, que nos dirijan a dónde. Hubiera sido bueno, haznos dioses que nos vuelvan a dirigir, que nos lleven a la tierra prometida. Pero se dan cuenta a dónde querían volver ellos. Querían volver a Egipto. ¿Para qué ustedes forman sus dioses? ¿Sus dioses qué serían? Analicen ustedes cuáles son sus dioses. Fíjense nomás qué es lo que le está llevando a servir al mundo, a adorar al mundo, a hacer los placeres del mundo, y van a saber cuáles son sus becerros de oro. Si le está llevando realmente a la tierra prometida, está dándole tiempo para aprender la palabra, o le está llevando hacia los afanes del mundo. Y ahí van a descubrir. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.